Usted la puso un poco difícil en cuanto a la edad. Yo tengo la edad de todos. Tengo la edad tuya, de Judkins, que está por allí. Tengo la edad de la niña, de esa esperanza. Pero creo que oscilo por los 62 años. Mi nombre es Agustín Ramón San Martín, oriundo de Loja. Viví la mayor parte de mi vida en Quito. Fui por otros lados de aquí, de este planeta, pero ahora estoy acá en Esmeraldas, después de una gira por Imbabura. Siempre tras de las huellas ancestrales. En la hacienda de Chalhuayaco ya no hay como enamorar. En la hacienda de Chalhuayaco ya no hay como enamorar. Apenas le ven bailando ya le empiezan a celar. Apenas le ven bailando ya le empiezan a celar. Que viva toda la gente de Santiago y Concepción. Que viva toda la gente de Santiago y Concepción. Que viva la estación de Concepción. Que viva la estación de Concepción. Allá viene el diablo echando candela. Allá viene el diablo echando candela. Yo lo vi, 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 yo lo vi. En la hacienda de Chalhuayaco ya no hay como enamorar. En la hacienda de Chalhuayaco ya no hay como enamorar. Apenas le ven bailando ya le empiezan a celar. Apenas le ven bailando ya le empiezan a celar. Que viva toda la gente de Santiago y Concepción. Que viva toda la gente de Santiago y Concepción. Que viva la estación de Concepción. Que viva la estación de Concepción. Allá viene el diablo echando candela. Allá viene el diablo echando candela. Yo lo vi, 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 yo lo vi. La locomotora echando humo, echando humo. La locomotora. Un tigre me desafía y un león me está mirando. Un tigre me desafía y un león me está mirando. Yo lo vi, 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 yo
Fue una especie de parte y parte, es decir, la niñez muy agradable en el campo. Mi padre me inició en la música a los 5 años. Más que todo, creo que toda mi vida me gustó la naturaleza. Siempre he tratado de interpretar el canto de la naturaleza, el sonido que ella tiene. Además de las partes vivas, es decir, de las aves, de los árboles, de los ríos, pero el sonido en sí de la energía del cosmos me ha atraído mucho.
la cultura lojana es una especie de proceso que va desde la niñez. El abuelo, el padre, juega mucho con los niños en las noches. Cuenta cuentos, muchísimos cuentos. Entonces los niños crecen con esa imaginación. Yo crecí con la imaginación de los cuentos de mi padre. Mi padre había sido un andador que había estado por acá en los tiempos del caucho, acá en Esmeraldas, en los tiempos del ferrocarril, y siempre un poco rebelde ante todo, o sea, cuestionador del porqué de las cosas. Entonces se vio en problemas en algunas ocasiones, y él me conversaba esas historias. Pero los cuentos, por ejemplo, que él adaptaba, les volvía con un lenguaje del Chota, de Imbabura, de los indígenas. Era un defensor de la humanidad. Yo crecí con esa parte. Las reuniones, por ejemplo, en Loja, entre una casa y otra, son culturales. Y va toda la familia, y con los niños. Va toda la familia. Esposo, esposa, niños. Y los niños no se aíslan de la reunión. Entonces, los adultos cuidan mucho su lenguaje, porque están los niños. Pero hay una especie de competencia en esas reuniones. ¿Qué tema nuevo tienes en cuanto a música? ¿Qué tema nuevo tienes de poesía? Esas son las reuniones en Loja. Comparten un café, un buen aguardiente, un buen tabaco hecho allí mismo en Loja. Pero ante todo comparten esa parte cultural. Yo vivía en una población de Yansatsa, se llama Yansatsa, que significa en shuar Valle de las Luciérnagas. Se inundó una vez una población donde yo vivía, una casita del campo, pero dejó muchas cosas sueltas que el aluvión trajo desde Loja hasta Yansasa por el río Zamora. Y en esos llegó un libro. Llegó un libro. Yo no sé cómo, de dónde salió un libro. Y allí hablaba de Alberto Morcú, del sargento Bagüí, del sargento Lastra. No tenía las hojas del inicio ni las del fin. No conocía al autor. Ya llegando a Quito me di cuenta que era cuando los guayacanes florecían. Entonces, era un pensamiento liberal de esa obra de don Nelson Estupiñán Bas. Me gustó el lenguaje, sencillo, profundo. Viví sin mucha influencia de la tecnología de esa época. No tenía radio, mucha gente tenía radio. Viví con la naturaleza. Mi padre tenía una voz muy hermosa, tocaba la guitarra, pero también era flautero. Él me inició. Y vi a muchos músicos del lugar, de Loja, que tienen una música bastante diferente, con una cierta ancestralidad, pero con cierta influencia del mestizaje ya, pero con cierto tratamiento de la ancestralidad. Yo conocí una banda de músicos que eran 3 flauteros, que hacían cosas diferentes, las 3 flautas, un bombo hecho por ellos, un redoblante hecho por ellos, 5 eran. Y eran indígenas, iban a toda fiesta, pero tocaban todo tipo de música. Cuando ya tuve un acceso a una emisora escuchaba solo música clásica. No pude escuchar otro tipo de música, no pude. No conozco mucha música de la farándula, te cuento, Benjamín, no soy muy partidario de la farándula comercial. Selecciono la música por esa iniciación. Pero ante todo, la influencia de la naturaleza. Escuchaba mucho la naturaleza, las aves, el giro de las aves en el cielo, el remolino que hacen ellas cuando unas van en el centro y las otras rodean. Aprendí mucho de cómo se trilla en las eras el trigo, la cebada, de cómo la madrina, que es la yegua que va en el centro, que se mueve poquito, y los voladores son los caballos ligeros y ágiles que van a los extremos y vuelan, y a la tarde se alza el trigo limpio. Entonces aprendí mucho del ritmo del movimiento. El movimiento para mí fue esencial. Eso fue importantísimo. El movimiento es la base de la música. Nosotros podemos traducir el movimiento en música, pero el movimiento es la base. Creo que eso es cósmico. El sol, el Inti Raymi es parte de eso. Entonces yo tuve esa iniciación natural, sin forzamiento. Agradezco mucho. A veces cuando yo voy a un karaoke me dicen, ¿sabes esta canción? No la sé. No sé los autores, no sé de la farándula comercial mucho. Alguna que otra cosa.
Conozco cantantes muy buenos, pero esa fue la parte musical de mi vida. Ya cuando estuve en el oriente, los ríos grandes, en la sierra yo me imaginaba las canoas, los barcos, construía pequeñas cosas. En el oriente lo viví y no estaba tan lejano por los cuentos que yo escuchaba. Entonces, ya cuando tuve la oportunidad de tocar algo, ya pude traducir esas cosas. Entonces, esa fue un poco la iniciación. Ya después ya la parte académica, que es otra parte, pero te comento, Benjamín, que un maestro, un gran maestro me decía, Agustín, aprende lo que poco se pueda dar aquí en un aula, pero tienes que hacerte músico afuera. En la vida, en las calles, con el que vende las cocadas, con el pescador, con el abriego, con el tumbador de cocos, con el cosechador de trigo, de maíz, que a veces él no puede cosechar su sementera porque no llovió. Con ellos. Allí está la música. Con la gente sencilla, humilde. Entonces, la música está allí. Lo que uno se aprende es a las letras en un aula, las letras. Pero hay que saber qué se hace con las letras. Si uno no se tiene ese principio, no se hacen muchas cosas interesantes. Y contigo, Benjamín, después de conocer, por ejemplo, esa profundidad filosófica de los temas, como tú los manejas, desde el punto de vista del amor, entonces yo me empapo de eso, me lleno de eso, asimilo. Incluso voy a utilizar una palabra, yo usurpo ciertas cosas. Te cuento así, cuida muy bien tus cosas porque yo voy a robarte algunas cosas. Sí, yo lo hago así, tengo esa capacidad. No las saco igual, los transformo. Lo transformo, así que ten cuidado con tus nuevas obras, porque de 30 tuyas voy a hacer unas 2 o 5. Es que son los mismos ladrillos que tiene un arquitecto, un constructor, un albañil, para hacer la casa. Tienes un bloque de 1000 ladrillos, un montón. Solo depende de cómo los ubiques para hacer cosas diferentes. La música, ¿qué es? Son unas 12, 13, 12, 7 notas. Solo depende de cómo los ubiques. Las palabras. Creo que no hay palabras nuevas. Salvo las palabras que aquí en Esmeraldas cada vez hay nuevas. Pero es la ubicación de eso. Picasso era un hombre así, pintor. Dicen que los pintores de esa época tenían miedo de Picasso cuando iban a sus talleres. Ya viene Picasso y viraban los cuadros o bajaban las telas, porque él dice que veía todo y a los 2 meses ya veían una obra diferente con algunas cosas de ellos. He estado aquí en Esmeraldas. Hay a veces tormentas que a uno le dicen, bueno, ¿qué está pasando? Pero esas tormentas, esas circunstancias nos templan. Hay una novela hermosa rusa que dice, así se templó el acero. El acero se templa. Tú sabes que para hacer una cerámica de esas que están enterradas por allí, bajo 5 metros, 10 metros de profundidad, hicieron la cerámica, lo templaron, lo asaron, y por eso vive. Creo que el ser humano es eso. Es un hombre, es un ser humano, es una mujer que se templa. ¿Qué es una cerámica? Osvaldo Guayasamín, el pintor, yo fui muy amigo de él, decía, nosotros somos de barro. Por eso él hablaba mucho del barro, incluso crea o dirigió una creación, la vasija de barro, con muchos músicos de esa época, el hermano del JJ incluso, el dúo el Valencia, los Benítez y Valencia, parte de los Ánsicos, Ulises Estrella, que estaba en una noche en la casa de él, le dijo, yo quiero que haga una canción. Y les dio 1 hora a los poetas, la vasija de barro, y 1 hora a los músicos. Benítez y Valencia se fueron al teatro, a un espacio de un parque de la casa, de un jardín. A la hora volvieron. Y anda a ver la vasija de barro. Un director de coro ruso le hizo un arreglo hermoso, jamás escuchado. Entonces, somos personas que nos templamos y eso es lo que nos hace seres humanos. No voy a decir la palabra fuertes, no, seres humanos, flexibles, asequibles, que podemos cambiar de acuerdo a las circunstancias, adaptarnos. Eso es lo que yo quiero manifestar a nuestra gente esmeraldeña. Nuestra gente esmeraldeña
no tiene mucho esa posibilidad de la adaptabilidad. No, yo quiero sugerirles que se adapten a las circunstancias, que si van a otros pueblos, que se nutran de esa cultura, desde la comida. Entonces, a veces nuestra gente va a la sierra y no quiere comer otra cosa, sino es algo de acá. En cambio, tú ves a la gente de la sierra, viene a la costa y consume cosas de la costa. Amén las cuestiones de su cultura de comida. Ya volverán para comer. Pero te comento, Benjamín y Judkins, que los pueblos que se superan son los que se adaptan a otras culturas, asimilan, cogen lo mejor y avanzan. Entonces, yo amo mucho esta tierra. Soy un enamorado de esta tierra, especialmente de la naturaleza de las comunidades campesinas, en donde está la parte más pura, digamos, de nuestra tradición. La cuestión urbana ya tiene sus influencias, pero que también es interesante. Lo que no me gusta de nuestra gente, voy a comenzar por ese lado, es la desunión. A nuestra población esmeraldeña le hace falta la unidad. Le hace falta un poco asumir esa palabra de minga. Yo en una ocasión estaba por Codesa. Habían hecho las aceras, incluso las calles ya asfaltaditas, pero había muchos escombros de desechos de casas que estaban construyendo. Entonces yo le digo a un señor que estaba al lado, ¿por qué no hacemos una minga y limpiamos para que nuestros niños puedan caminar por la acera? Me dijo, señor, usted está en Esmeraldas. Entonces eso me cuestionó un poco, pero en realidad es eso un poco, no como crítica, sino como un pedido, la unidad. Si nuestra gente se une, puede hacer mejores cosas. Esta provincia es una de las provincias interesantes, mejores que tiene el Ecuador. Tú ves Manabí con muchas partes desérticas, el propio Guayas. Esta ciudad, esta provincia, casi igual a la de Imbabura, tiene recursos. 3 hermosos ríos, grandes, otros pequeños, todavía hay madera. Es una tierra fértil. Tú recordarás que cuando se botó lo del mercado de la plaza cívica, donde es la plaza cívica, quedaron unas semillas de tomate y en medio de los escombros de cemento nacían los tomates y florecían y se amarillaban. Entonces, tenemos una terminal petrolera, tenemos una refinería, tenemos puerto comercial, tenemos puerto artesanal pesquero. Solo con esos elementos, Esmeraldas debería vivir de otra manera, especialmente basada en nuestra cultura que es tan rica, que es tan poderosa. O sea, tiene potencial. Lo que hay es que es dinamizarla. Pero si no hay inversión, es un poco difícil. Pero creo que ha sido eso la historia de la cultura en todo el mundo. Un periodista español que visitó Esmeraldas hace 5 años me decía, nosotros nos consideramos Madrid, España, o un país, una capital desarrollada, pero la música no deja de ser la cenicienta de la casa. Especialmente cuando se es contestatario, Benjamín, y tú sabes con mucha experiencia, porque un artista comercial vive, engaña y se engaña, pero un artista contestatario es otra cosa. La amabilidad, esa apertura de la gente. Tú golpeas la puerta y te abren, y te confían incluso sus mujeres. Y uno como respetuoso hay que saber comportarse. La mayoría de niños esmeraldeños son mis amigos. Me he ganado ese aprecio, me gusta mucho. Lucho por granjearme esa amistad de toda la gente, sin diferencias sociales ni económicas. No, más bien yo soy un hombre que armo la unidad. Pero a veces para hacer esa unidad hay que desbaratar. Para hacer esa unidad. Eso hay que hacer. Es decir, hay una construcción vieja, hay que desbaratarle para hacer una nueva. Esa es la sociedad un poco. Cambiar ciertos aspectos educativos. Hay que dar un giro en lo educativo, Benjamín. Nuestras universidades en la currícula deben dar otros giros. Entonces, yo amo esa parte, esa necesidad de la gente. En una ocasión estuve en Canchimalero, este último evento del año anterior, y hubo un señor del campo, y él me dijo esto, que me dejó muy impactado. Me dice, yo creí que eran mis árboles, que era mi tierra, que era mi río, pero ahora sé que debo pedir un permiso para cortar un árbol. Pero viene una empresa grande y no pide permiso.
Entonces, esa unidad nos hace falta para que esta parte de esta riqueza sea nuestra, para que podamos disfrutarla, de nuestra cultura. Nuestros músicos no disfrutan mucho de nuestra cultura, sobreviven. Entonces, eso no debe pasar. Deben ser tratados en un alto nivel. Pero no pasa solo eso aquí en nuestro medio. En Colombia, del Chocó para adentro, un músico marimbista de 85 años declaraba lo siguiente. Dice, yo de joven representé a Colombia en algunos países del mundo, pero a esta edad y en este punto aún no tengo una casa donde vivir. Entonces, yo me ilusiono, quiero esa parte, amo esa parte de nuestra gente que está a la espera. Pero le he dicho a la gente, no debe esperar, debe hacer. Entonces, amo lo que esta gente puede dar. Nuestros niños, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestra cultura, nuestra naturaleza. Es decir, el ser humano tiene que estar en una relación íntima con la naturaleza. Ser humano que no está en una relación con la naturaleza no va a vivir bien. Va a morir. O la naturaleza le va a matar. Creo en una fuerza cósmica. Yo estudié un poco algunas culturas religiosas del mundo. Entonces, a veces yo me pregunto, por ejemplo, en un chifa chino, yo pregunto, o me cuestiono, digo, ese es un dios de ellos, pero no es el de acá. El dios de los indígenas es otro. Además, ellos no creían en un dios, ellos creían en un hacedor supremo, que era el sol. Más bien yo voy por ese lado. Yo respeto mucho el aspecto espiritual de los pueblos. Creo en Cristo, pero con un hombre real que luchó por la justicia y por eso le mataron. Que le quieran endiosar es otra cosa. Entonces, yo creo en esa espiritualidad de los pueblos. Creo en todos los dioses, es decir, de todos los pueblos. Bienvenidos sean, pero siempre y cuando amen al ser humano y a la naturaleza. Yo no creería o no quiero creer en los dioses que destruyen la naturaleza, que destruyen los ríos, las selvas, que la acaban. Eso ha sido los dioses de los conquistadores. No, en ellos no. Yo estoy de parte de Atahualpa, que acercó el libro aquel y no oyó nada, le olfateó, quiso saborearle, y como no le dijo nada, no lo botó. Fue la orden para matarle. Entonces, Cristo creo que hizo un papel muy importante, fue el primer revolucionario en el mundo. Entonces, creo en muchas historias, en muchas culturas espirituales de todo el mundo, porque cada uno somos diferentes. Pero especialmente en la parte cósmica. Nosotros venimos desde mucho más lejos. Nosotros somos viajeros cósmicos, que venimos en una parte incandescente, y de allí salimos por ciertos cambios de la naturaleza. Pero, por ejemplo, se ha descubierto que hay una bacteria en el magma de un volcán. Hay una bacteria. Y hay una bacteria en la Antártida, a 12 metros de hielo. Hay una bacteria viva. Pero ¿cómo es posible que haya vida en el magma de un volcán? Allí está la gran pregunta. Hay un pez que vive en las profundidades del océano donde hay una chimenea de volcán y sale agua hirviendo. El pez no puede alejarse a 1 metro de allí porque muere en el agua fría. Tiene que estar allí. Entonces, hay muchas cosas que todavía desconocemos. Ese desconocimiento nos hace a veces centrarnos en ciertas deidades. Más bien el conocimiento creo que nos va a liberar. Y el arte es un gran liberador de eso, porque nosotros transmitimos esas filosofías. Es decir, ser un hombre, una mujer, un ser humano más amplio, más cósmico. Como seres humanos debemos preocuparnos por tener generaciones en todo sentido equilibradas. Pero para ello debemos dar ciertos giros. Desde la medicina, que nos están bombardeando, y desde la nutrición con ciertos productos industrializados. Debemos tomar conciencia de qué ponemos a nuestro cuerpo y debemos volver a lo natural. Por eso es que los artistas hablamos mucho de la ancestralidad.
No es solo el hecho de la palabra en sí, de la música, del ritmo, no. Es que con la ancestralidad está lo natural. Y ahí está la vida. Todo lo artificial nos conduce al declive. De eso está lleno las tiendas. Y cada vez van a seguir intensificando más. Pero solo la conciencia nos dará la posibilidad de volver a la naturalidad, a la ancestralidad, a nuestra cultura, para postergar y direccionar nuestra vida por ese camino, pero además con los valores del amor, de la justicia, de la equidad de género, de amar a nuestras mujeres, a nuestra naturaleza, a nuestros niños, al ser humano y respetarlos. Y que también eso se cimente como parte fuerte de la estructura de la sociedad. Eso es lo que yo puedo saludar a nuestra gente, y también que se vaya cuestionando su modo de vida. A nuestra mujer que profundice un poco sus inquietudes. El comercio quiere volverla superficial, quiere volverla un instrumento de difusión de la moda, de los perfumes. No, que se profundice un poco, que utilice su cuerpo para la vida, pero además que genere una filosofía y un pensamiento que le vuelva mujer en todos los sentidos, y que de esa manera dejará de ser dominada, dejará de ser tratada como tal. Muchas gracias, maestro, de verdad que ha sido un honor, le tenemos mucho respeto y la consideración está a flor de piel, nosotros nos sentimos agradecidos de su presencia. Muchas gracias a Esmeraldas, a Ecuador y a Latinoamérica y al mundo.